Desde la fundación del mundo, los habitantes del planeta hemos dado pasos para construir una visión global común, interconectada, unificada. A pesar de todo, somos todos miembros de la misma especie, con las mismas necesidades, con los mismos sueños y ambiciones. A pesar de las guerras, los tiranos y los negacionistas, a pesar de los ciclos de retroceso, cierre de fronteras y guerras comerciales, a pesar de cualquier cosa, el mundo imparable se mueve hacia la aldea global. Por unas o por otras, a las malas o a las buenas, estamos todos cada día más comunicados, mezclados y relacionados. Si bien es cierto que las religiones universales y los imperios nos fueron globalizando a través de los siglos, es el dinero, sí, el dinero, en especial el dólar, el gran seductor, que por unas o por otras han hecho del mundo, aunque sea de contrabando, un mercado global. Gente con diferentes credos e ideologías usamos el mismo dinero y consumimos más o menos las mismas cosas, ¿o no? Ahora bien, la realidad hoy es que estamos pasando por un ciclo de desglobalización, reducción del comercio mundial y proteccionismo económico. Y esto puede traer peligros graves de corto plazo. Sin embargo, como todo en la vida, este ciclo también pasará. En 50 años, por inercia, gravedad y demografía, Estados Unidos estará gobernado por sus minorías y Europa será más musulmana y africana que europea. Si la geografía es el telón de fondo de la historia de la humanidad y el desarrollo de las naciones, y si es cierto que las montañas de América Latina han servido de supuestos muros de contención que protegen las culturas indígenas, escondieron a las guerrillas marxistas y sirven de cuevas para los carteles de la droga, también lo es que a medida que la degradación política se multiplica, el mundo se hace cada día más ingobernable. Estos son los verdaderos desafíos del mundo de hoy. Me parece inmoral y hasta cobarde afirmar o defender que la geografía, el entorno socioeconómico o las características étnicas determinan nuestras vidas y la dirección de las corrientes migratorias. Las naciones no son entes concretos como sí lo son los individuos que las constituyen. Lo primordial, lo fundamental, el origen de la creación es el individuo, es su libertad individual y la responsabilidad con que la lleva. Esto es lo que construye especies duraderas y civilizaciones exitosas. La clave está en que aprendamos a vivir juntos, los distintos, con respeto, en libertad. La globalización ha sido un motor de crecimiento y desarrollo en los últimos 80 años, pero en los últimos 15 ha retrocedido, poniendo en riesgo los beneficios de una economía mundial altamente interconectada. La revolución industrial del siglo XIX estuvo acompañada de un proceso de globalización liderada por Inglaterra, que finalizó con el inicio de la Primera Guerra Mundial. La Gran Depresión de los años 30, junto con la Segunda Guerra Mundial, terminaron de sepultar cualquier intento de globalización. Fue hasta 1945, con el liderazgo de Estados Unidos, que se inició el proceso de globalización más exitoso de la historia de la humanidad. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional representaba tan solo el 10% del Producto Interno Bruto Mundial. En 1981 alcanzó el 39% y en 2008 llegó al 61.1%. Sin embargo, la gran recesión de 2008 marcó el inicio del proceso de desglobalización en que estamos, con una reducción del comercio mundial como proporción del Producto Interno Bruto, llegando al punto más bajo en 2020. Entre 2021 y 2022 se experimentó un aumento temporal, pero en 2023 y 2024 regresó la tendencia a la baja. Estados Unidos, el principal promotor de la globalización en el siglo XX, redujo aranceles desde los años 50, lo que motivó a otros países a seguir su ejemplo. Sin embargo, a partir de 2017, inició una guerra comercial con China e impuso algunos aranceles a Europa, aduciendo condiciones injustas en el comercio internacional. El presidente electo de ese país
ha anunciado su intención de poner un 10% de aranceles a todas las importaciones de Europa. El inicio de la guerra en Ucrania trajo consigo severas sanciones de los países occidentales a Rusia, lo que ha provocado que el mundo se esté dividiendo entre el eje occidental, liderado por Estados Unidos, y el eje autocrático, liderado por China. Esto implicaría una mayor desconexión comercial y financiera entre ambos ejes, profundizando la desglobalización y haciendo del mundo una tierra de regiones distantes y divididas. El auge del discurso de soberanías y nacionalismos en diversas partes del mundo ha contribuido a cuestionar la legitimidad de las instituciones internacionales que fueron fundamento de la globalización. El Brexit, decidido por el pueblo británico en 2016 y ejecutado en 2020, también fue un duro golpe para la globalización. Quien fuera el líder de aquella proeza global en el siglo XIX, declinó su participación en la Unión Europea, la integración económica más exitosa de la historia. América Latina se subió a la ola de la globalización durante los años 90, lo que le permitió empezar a integrarse a la economía global para reducir sus niveles de pobreza. Sin embargo, hoy, la región navega en medio del conflicto entre Occidente y el eje chino-ruso-iraní, al mismo tiempo en que muchas empresas occidentales están dejando China para reubicarse en países cercanos a Estados Unidos. Vivimos un ciclo en el que América Latina debe ser cuidadosa para identificar sus oportunidades. La globalización permitió incrementar los ingresos y reducir la pobreza en todo el planeta. Occidente debe retomar el entusiasmo por el libre mercado y utilizarlo como el arma más eficiente para luchar contra el autoritarismo, las guerras y la paralización económica, para seguir siendo el pedestal de la libertad. La especie humana ha transitado por ciclos a través de la historia, y así como es de cierto que de 1950 al 2001 vivimos, quienes lo vivimos, lo que se considera el mejor, también lo es que a partir de 2001 iniciamos un nuevo ciclo, que como otros malos en la historia, va de mal en peor. Inició con los ataques terroristas en 2001, le siguió la gran recesión en 2008. La economía global se hizo insuficiente, la política se degradó, las redes sociales nos han embrutecido, nos cayó una pandemia y el mundo se está llenando de populistas y autócratas locos con poder que invaden o atacan países y en algunos casos tienen armas nucleares. Para conversar sobre el proceso de involución y retroceso en que está el mundo, tengo el gusto de presentarles a Héctor Chamis, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia. Es profesor del centro político más potente en la Universidad de Georgetown en Washington y ha sido autoridad en algunas de las universidades más importantes del hemisferio occidental. Ha escrito libros, es columnista de medios globales y analista habitual en NTN 24, el gran canal de las Américas. Doctor Chamis, bienvenido a Razón de Estado. ¿Se encamina la especie humana hacia la Tercera Guerra Mundial? ¿Ya estamos en ella? ¿Qué características tiene o tendría? Muchos analistas piensan que ya se trata de una Tercera Guerra Mundial. No solo por las múltiples guerras, sino porque hay una que es sistémica europea y que las guerras mundiales siempre han sido europeas. Y esa guerra en Ucrania está planteada, pero con un alto riesgo de escalar y con un alto riesgo de extenderse. Hay armas y combatientes coreanos en Rusia. La hipótesis es que pueden ingresar en territorio ucraniano y el presidente Biden dijo que en ese caso Ucrania tiene entera libertad para el uso de armas americanas, que hasta ahora no la ha tenido. Por el otro lado, la situación de Georgia ha sido muy grave, un fraude electoral, porque Georgia estaba en juego el ingreso a la Unión Europea, que Rusia ha intentado y ha en principio logrado bloquear. Es verdad, yo siempre lo veo como una especie de tragedia de la posguerra fría. Cuando terminó la Guerra Fría,
optimismo y no duró demasiado. La historia nos cuenta que cuando la economía no alcanza, los países se van a la guerra. A partir de 2008, el comercio mundial se viene reduciendo respecto al Producto Bruto Mundial. La última vez que sucedió esto fue antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Tiene solución la encrucijada en que está el mundo y cuál es? Sobre todo cuando el motor del crecimiento económico, el motor del dinamismo en las economías de hoy es la economía del conocimiento. Y cerrar las economías, la desglobalización, estanca la transmisión de conocimiento y por lo tanto estanca el crecimiento económico. ¿Tiene solución? Lamentablemente la solución es vivir con la globalización porque es un fenómeno, como el nombre lo indica, global, y nadie tiene la capacidad por sí solo, ni siquiera Estados Unidos, la primera potencia, de detener ese proceso que es autogestionado y autodeterminado. Claro, autodeterminado por el individuo, ¿no? Que se sigue moviendo. Exacto. Mientras siga con algún grado de libertad. Héctor, la globalización inició a mediados del siglo XIX y cuando se debilitó nos llevó a la Primera Guerra Mundial. Aquel ciclo fue liderado por Inglaterra. A partir de 1945 fue Estados Unidos quien lideró el nuevo ciclo de globalización. ¿El proceso de desglobalización se debe a que Estados Unidos dejó de apoyar el libre mercado global? ¿Podría ser China quien lidere un nuevo proceso de globalización? ¿Y qué características tendría? Bueno, esa es una vieja tensión en la historia de Estados Unidos, la tensión entre el multilateralismo y el unilateralismo. Y las propuestas que hoy se escuchan son hacia el unilateralismo también, en cuyo caso va a sufrir el espacio multilateral que es esencial para regular y normar el comercio internacional y eso redunda en el crecimiento del comercio y efectivamente hoy desacelerado. Claro. ¿Cómo queda América Latina en este juego geopolítico en el que además de búsqueda de recursos y riqueza, las potencias, sobre todo las oscuras, buscan dominar e imponer? La globalización benefició a muchos países en vías de desarrollo, pero en algunos países avanzados se dio el proceso de desindustrialización, debido a que las empresas mudaron sus fábricas a países que tuvieron menos costos de mano de obra y demás. ¿Cómo lo ves? El problema que veo en América Latina es el deterioro institucional de nuestra región, en general. La democracia ha subsistido, pero el deterioro de las instituciones, de las normas, las reglas, las instituciones que regulan, ha sido notable. Y eso es lo otro, o sea, el crecimiento económico va de la mano de la globalización, pero la globalización va de la mano de instituciones que generen credibilidad y que reduzcan el riesgo del inversor. Y nosotros no hemos reducido el riesgo del inversor porque no tenemos instituciones robustas, desgraciadamente. Ya. La migración, aunque estemos en un ciclo de desglobalización, continuarán, como ya lo decías. Es más, cuanto más malos sean los gobiernos de América Latina, y hay otras partes del mundo, y hay unos cuantos que son muy malos, más gente encontrará la forma de emigrar a Estados Unidos o Europa. ¿Cómo enfrentará el migrante el drama de los movimientos políticos antimigración? Bueno, y donde además el migrante de América Latina lo hace por necesidad económica y por necesidad de supervivencia, dado el crimen organizado, que expulsa ciudadanos y ciudadanas de los países de las Américas. El problema fundamental que yo veo es que la globalización es acerca de la transferencia y la movilidad de recursos económicos, de bienes y de servicios. Y ahora hay una nueva realidad, que es la movilidad del factor empleo, del factor trabajo, por su cuenta, de manera autónoma y espontánea. Y el mundo no está preparado, el sistema internacional no tiene instituciones para enfrentar ese problema y resolverlo normando y regulando esa nueva tendencia masiva. Doctor Chamis, tienes que seguir dando muchas clases. La especie humana está en un momento de gran necesidad de información veraz, luz y dirección. Gracias por tu tiempo. Economistas, sociólogos y antropólogos coinciden en que la especie humana es, en general, social, migrante y promiscua. Tiene gran sentido de supervivencia y cuando quiere algo, trabaja para lograrlo. Esto explica, de alguna manera, la globalización, la cual no se puede negar ha dado a los habitantes del planeta
a sus economías gran escala, evolución y bienestar. No es perfecta y si bien hizo más ricos a los países grandes, hoy les está produciendo fuertes dolores de cabeza. En parlamentos y senados se debaten hoy el control a la migración, imposición de aranceles a la importación y otras medidas que indicarían que el mundo está en un proceso de desglobalización. Para conversar sobre este fenómeno complejo y antipático, tengo el privilegio de presentarles a Eduardo Fernández Luiña, doctor en Ciencias Políticas, es el director del grado de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Hespérides, decano de la Escuela de Posgrado, escritor y profesor universitario. Pero sobre todo el doctor Fernández Luiña es un intelectual de grandes quilates, ciudadano global y humanista ejemplar. Doctor Fernández Luiña, bienvenido a Razón de Estado. ¿Está el mundo en un proceso de desglobalización o es un berrinche de quienes quieren parar lo imparable? Pues yo creo que desafortunadamente estamos sumergidos en un proceso de desglobalización y son varias las tensiones y las cuestiones que están afectando a dicho proceso, ¿no? El nacionalismo está aumentando, el proteccionismo económico forma parte de la narrativa de determinados actores políticos y sin querer, pues todo eso está afectando a ese mundo global que tanto ha costado construir después de la caída de la Unión Soviética. Se siente una desaceleración en el intercambio comercial internacional. ¿Se debe esto a que la economía global se hizo insuficiente? ¿Cómo afectaría específicamente a los países en desarrollo? Sí, hay una desaceleración que se ve en muchas cuestiones, ¿eh? En primer lugar, hay una cuestión fundamental para mí que es la disminución de la tasa de crecimiento del comercio global. Esto es importante, pero el crecimiento del comercio global ha sido más lento que el crecimiento del PIB global y esto era algo a lo que no estábamos acostumbrados, por lo menos en la última década y media, ¿no? Y esto es un problema importante. Unido a esto, tensiones comerciales y proteccionismo, que también está desacelerando el comercio internacional. Y luego, pues hay problemas bien sabidos, además, con la cuestión de Estados Unidos, de la reorientación de cadenas de suministro, etcétera. ¿Esto cómo va a afectar a países de desarrollo? Pues yo creo que de forma muy negativa, porque se están construyendo muros y se está impidiendo que la globalización avance de forma natural, que era lo que, bueno, los que defendemos la globalización esperábamos. Doctor, ¿la globalización se ha sustentado en organizaciones y tratados internacionales o en las fuerzas del mercado? Yo creo que es una mezcla de ambas, ¿no? Evidentemente no podemos olvidar pues, el GATT o la Organización Mundial del Comercio. Al final esos son productos políticos de determinadas élites que creían en intercambios realizados a nivel global entre países. Pero evidentemente el mercado ha tenido mucho que ver. Hay que dejarle a los mercados funcionar y las regulaciones nacionales muchas veces, en vez de facilitar ese funcionamiento del mercado, le ponen trabas, escollos, lo dificultan. Y bueno, pues de forma evidente para todos aquellos que conocemos el proceso del mercado, la conclusión es evidente, ¿no? Menos oportunidades para los más vulnerables, porque el mercado es una máquina de sacar gente de la pobreza. El Brexit tuvo como excusa recuperar la soberanía política del Reino Unido. El proteccionismo económico del que tanto se habla hoy busca cerrar las economías a lo local y los movimientos antimigración son más de lo mismo. ¿Qué papel juega la soberanía en el debate de la desglobalización? ¿Es el debate equivocado? Yo creo que es el debate equivocado. Estamos mezclando, como se dice en España, churros con merinas. Y eso suele ser un problema gravísimo, porque al final, apelando a la soberanía, que por supuesto es un concepto legítimo, lo que estamos impidiendo es el desarrollo de acuerdos libres y voluntarios de naturaleza comercial entre personas que viven en distintos países. Y repito, la consecuencia son menos oportunidades para todos y eso debemos de tener presente este mensaje porque a futuro, cuando los países dejen de crecer, serán los más vulnerables, los más impactados por estas barreras construidas en pro de todos. La migración y los productos buscan siempre migrar a donde mejor les pagan. ¿Es realista detener la globalización o es un ciclo que, como todo en la vida, también pasará? Sí, eso es una pregunta muy interesante, Dionisio, porque en realidad, efectivamente, la política es un proceso, ¿no? Y la política internacional y comercial también es un proceso. Va a haber ciclos, pero evidentemente creo que, aunque estamos en un ciclo regresivo,
gracias a la tecnología, gracias a las conexiones ya establecidas, es difícil destruir todo lo que se ha conseguido. Yo lo que creo es que la desglobalización es una reducción en la intensidad de la globalización que hemos vivido durante la década de los 90 y la primera década del siglo XXI, y que ha generado muchos beneficios para muchas personas, ¿no? Ahora estamos en un ciclo regresivo por muchas cuestiones, aumento del nacionalismo, etcétera, pero espero que a futuro los aires de libertad vuelvan a impregnar, digamos, por lo menos el mundo occidental. Sí. Los líderes populistas y autoritarios presentan la globalización como una amenaza a la soberanía y a la economía de los países que maltratan. ¿Es la desglobalización un fenómeno impuesto más por conflictos políticos e ideológicos que por razones económicas? Es cierto, y lo señalaba antes, que efectivamente la economía parece no haber cumplido con todas las expectativas, pero la desglobalización es estrictamente política. Estamos hablando de un problema político. Estamos hablando de la incapacidad de las élites para lograr acuerdos y armonizar las relaciones entre distintos actores y entre distintos países. El problema es político y, por tanto, la solución también debería de ser política, ¿no? Y ahí la batalla de las ideas y aquellos que estamos, pues, involucrados en proponer alternativas al mundo que nos toca vivir, pues tenemos cierta responsabilidad. Algunos sostienen que la interdependencia tiene un efecto pacificador en el sistema internacional. En un escenario de desglobalización y un mundo más fragmentado, ¿podemos anticipar un incremento en los conflictos entre países como consecuencia de la menor cooperación internacional? Brevemente, doctor. Bastiat decía, cuando se comercia no se pelea. Entonces, si dejamos de comerciar, las probabilidades de que surjan conflictos, más allá de los que ya sufrimos en la actualidad, pues sube. Y repito, eso es un problema para las élites intelectuales, académicas, económicas y políticas. Un problema que se debe de afrontar negociando y proponiendo nuevas ideas. Se calcula que en el mundo hay 281 millones de migrantes internacionales. ¿Cómo podría influir la desglobalización en los patrones de migración humana? Yo creo que el migrante al final lo único que desea y busca es mejorar su calidad de vida, para eso se aventura a lanzarse, pero claro, pueden producirse conflictos fruto de frenazos, por decirlo de alguna manera, agresivos en los procesos migratorios. Y eso puede generar problemas tanto a los países que reciben migrantes como a los países que envían migrantes. El desarrollo y el bienestar del ser humano han estado siempre entrelazados con su libertad individual. Este es el verdadero fundamento de la globalización. Podrá haber ciclos y obstáculos, pero mientras vivamos en un mundo en libertad, las personas, los bienes y servicios buscarán la forma de llegar allá donde mejor les vaya. Doctor Fernández Luiña, es siempre un gusto verte y escucharte. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.